Puede tomar asiento, mis amados. Amén. El Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios misericordioso. Entonces, recordando de que en el mensaje pasado o el día jueves estuvimos hablando sobre el tema era sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Y el sentir de Cristo, llamé yo al mensaje pasado, el sentir de Cristo, de que usted y yo somos llamados a tener el sentir de Cristo en nuestras vidas. Así como Cristo, dice la Biblia, que Él no se aferró a que Él tenía un principado y lo tiene, a que Él es Dios. Porque no podemos decir que era Dios, no, Él es Dios. Y aún estando en un cuerpo humano, Él seguía siendo Dios. Pero Él no se aferró a aquello, sino que se entregó a sí mismo, se humilló, o sea, se hizo hombre, porque para el Dios Altísimo era una humillación venir a convertirse o a presentarse en la figura de un hombre y nacer de una mujer pecaminosa, porque María era una mujer común y corriente, engendrada en pecado también como todos nosotros, pero aún su vientre se abrió para traer al mundo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para él, esto no fue un gozo, esto fue una humillación, porque venía de un cuerpo pecaminoso. El Dios santo, el Dios que no peca, ni pecó, ni pecará nunca, nació de una mujer pecadora. Hizo todo esto por usted y por mí. Entonces, recordando que dice la Biblia en ese mismo libro de Filipenses, en el capítulo 2, cuando leemos desde el versículo 6 del mensaje pasado, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, sabiendo que él era igual al Padre, él no estimó esto, ni se aferró a esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, su poder, su autoridad, él la tenía con él, pero aún así él se humilló y todo lo hizo por amor. Por eso él decía a aquel hombre, aquel seguidor que tomó en aquel momento allá cuando fueron en el huerto del Getsemaní, que fueron a apresarlo, aquel hombre que le seguía, que era uno de sus discípulos, que decidió tomar una navaja y cortar la oreja de aquel otro hombre que estaba allí presente. Él le dijo que no lo hiciera. Y él le dijo, yo puedo orar a mi Padre, o sea, yo puedo usar mi autoridad y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles a ayudarme. ¿Y usted sabe cuántos son 12 legiones de ángeles? Según el número en el tiempo de la Biblia de los romanos, una legión de soldados estaba entre 1,000 y 6,000 soldados. Entre 1,000 y 6,000 soldados. Y si usted se imagina que lo pongamos por bajo, mil ángeles. Si él dice 12 legiones, entonces vendrían 12,000 ángeles. ¿Y qué harían 12,000 ángeles? No se nos olvide que un solo ángel, y ese fue el mismo Señor Jesús. Porque ¿sabe qué? Él vino en un tiempo pasado y solamente él acabó con más de 180 y tantos mil personas en una noche y dejó a todo un pueblo desolado. Ese mismo Señor Jesús que vimos como siervo, humillado, con aquel amor, sanando a los heridos y hablando del reino de Dios, era el mismo ángel de Jehová que se movía también con furia. Amén. Por eso algunos piensan que cuando el Señor Jesús ya venga y esté aquí en la tierra, algunos piensan que Él va a venir ahora en la misma forma como el Cordero, el que fue inmolado en la cruz. Ya no va a venir de esa manera, hermano. Ahora va a venir como el Dios de justicia, como el Dios vengador, y no como el vengador que viene a hacer mal porque se portaron mal, no, sino como el Dios que viene a vengar bajo su justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora, basándonos en esto, Pablo aquí ahora hace un hincapié luego de haberles hecho saber a los filipenses de que en nosotros debe haber ese sentir, o sea, tenemos que humillarnos nosotros, tenemos que ser, todos somos consiervos y todos debemos tratarnos con amor.
estimándonos los unos a los otros, poniendo al otro como que está por encima de nosotros. Y es algo que, mire, le voy a decir algo. Usted no sé si ha tenido alguna vez la oportunidad de ver estas películas japonesas de los samuráis, de aquellos guerreros. Eran hombres que siempre se sujetaban al hombre que estaba por encima de él. Y le digo algo, cuando un samurái se enfrentaba a otro samurái que era tan bueno como él y lo asesinaba, ¿sabe qué hacía? Tomaba la espada del otro samurái y la clavaba en un lugar donde murió para que recordaran que ahí había muerto un guerrero, un samurái, y también derramaba lágrimas porque sabía que había quitado la vida a un gran guerrero. Pero bueno, esto es otra cosa porque estos tenían otra ideología. Pero si estos hombres que no tienen el temor a Dios ni conocen al Señor hacían todas estas locuras y aún como para hacerle ver a los demás que respetaban a sus oponentes, nosotros los hijos de Dios que nos amamos tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y nunca por la mente de un siervo de Dios debe pasar la idea de destruir a otro siervo. Más bien debe pasar la idea constantemente de apoyar y ayudar a sus hermanos en todo momento. Amén. Entonces el Señor Jesús nos enseñó en la palabra, en este texto que leímos en Filipenses 2, en el versículo 6 y hasta el 11, de que Él, por esta obra que Él hizo de haberse hecho siervo y de haberse humillado, el Señor, el Padre, le levantó. Y dice la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Recuerda que hablamos de eso. Entonces, ¿en el nombre de quién hay salvación? En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, no en el nombre de ningún otro santo, ídolo o llámese esfinge de mujer, sino en el nombre de Cristo. Entonces, en esto ahora vamos a avanzar, porque en el nombre del Señor Jesús es donde se hace todo. Y dice después que en el versículo 11 dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, porque toda rodilla se va a doblar delante de Él y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, volviendo al texto, el mensaje de hoy lo he titulado resplandeciendo en medio de una generación perversa. Y esto es parecido a lo que dice ahí, dice luminarias, ¿verdad? Porque usted y yo somos llamados a resplandecer. Amén. Entonces, la idea de hoy, hermanos, el mensaje de hoy es que usted y yo aprendamos o recordemos que somos llamados a testificar con nuestras propias vidas. Somos llamados a llevar luz en medio de la oscuridad. Usted y yo somos llamados a resplandecer en medio de la oscuridad, no a apagarnos en medio de la oscuridad. Por eso que nosotros como hijos de luz no amamos estar en las tinieblas, ni compartimos con las tinieblas. O sea, a nosotros debemos sentir el rechazo de las cosas malas. Por eso, mire, yo siempre lo he dicho, a mí en lo particular no me gusta cuando escucho a un hombre o una mujer burlándose de las cosas de Dios, riéndose de la Biblia y haciendo chistes donde pone la Biblia como basura o como algo que no tiene valor. Y no es porque sea la Biblia, porque es simplemente un libro escrito en papel, con tintas, en este tiempo hecho por máquinas. Algunos la ven como el libro santo y ya, este libro, ¿por qué es santo? No, el libro no es santo, santo es lo que está escrito allí. Déjeme decirle que si no lo sabía, en las cárceles trafican drogas dentro de las Biblias. ¿No sabía? Sépalo. Y también colocan hojillas y para de contarle cosas. Quienes hemos tenido la oportunidad de entrar a las cárceles a predicar, hemos aprendido muchas cosas, porque la Biblia nos dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces, o sea, tienen una mentalidad para inventar cosas, pero para la maldad, no para las cosas buenas. Entonces, nosotros tenemos que creer en lo que está escrito en este libro, en la palabra de Dios. Hermanos, y déjeme decirle que vendrán tiempos donde ya ni se podrá abrir la palabra de Dios, donde los libros hasta van a ser prohibidos. Ese tiempo va a venir. Por eso es necesario que usted y yo la leamos y la aprendamos, que meditemos en ella constantemente y que recordemos todo lo que está escrito allí. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, la salvación debe manifestarse en una vida de obediencia. Entonces, vamos al texto donde Pablo dice, por tanto, amados míos, estamos en el versículo 12 del capítulo 3. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. Vamos a la primera parte. Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Perdón, aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas personas, muchos creyentes, porque vamos a los creyentes, porque esta carta fue escrita para creyentes, no para inconversos. Muchos creyentes piensan que deben tener una imagen dentro de la congregación, una imagen frente al pastor, una imagen frente a los líderes de la congregación y otra imagen fuera de la iglesia, otra imagen fuera de su hogar. Y esto no debe ser así. Por eso Pablo les dice que ellos siempre tienen que estar en obediencia. Nosotros tenemos que obedecer al Señor porque el Señor nos mira. Yo no estoy con usted, no sé qué hace usted. El pastor no está conmigo, no sabe qué hago yo. Usted me ve a mí aquí predicando, pero usted no sabe qué hago yo después que me voy de este lugar. Usted no sabe cómo vivo yo en mi casa. Usted no sabe qué hago yo en mi casa, ni qué hago en mis momentos cuando estoy solo, cuando nadie me ve. Dice uno que nadie le ve, pero hay uno que sí nos ve. Y nos ve en todo lugar y en todo tiempo y en todo momento. Y no hay ningún lugar sobre esta tierra, ni fuera de esta tierra, donde usted se pueda ocultar de la visión de Él. Porque Él nos ve, amén. Tal vez los astronautas pensaron que al salir de la tierra, ya estando lejos de la tierra, dicen, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es oscuridad. Aquí nadie me ve. Pero el Dios eterno nos ve. Porque Él es soberano en todo y todo le pertenece a Él. La tierra, lo que está fuera de la tierra, todas las estrellas, asteroides, planetas, todas las constelaciones le pertenecen a Él. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir una doble vida. Tenemos que ser obedientes. ¿Y obedientes a quién? ¿Y obedientes a qué? A la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe transformar nuestras vidas. La palabra de Dios nos debe fortalecer constantemente. Por eso nosotros no podemos ser una persona en esta congregación. Yo no puedo ser aquí un hombre que predica la palabra de Dios y allá fuera un hombre que maldice a las personas. Yo no puedo ser aquí un hombre que ora al Señor, alaba al Señor, le canta al Señor y allá afuera soy otro hombre. Allá afuera soy un hombre soberbio, que si alguien me dice algo, ya quiero irme encima de él y pelear. Que si alguien me hace algo, ya deseo venganza. Que si alguien me ofende, entonces ya de mi boca salen aquella cantidad de malas palabras. No. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el comportamiento de un hombre o de una mujer nacida de Dios, nacida de nuevo. Y a eso vamos ahora más adelante. Porque algunos piensan, y este es un tema que se debate en las iglesias, porque este es uno de los versículos el que viene a continuación, que es uno de los más mal interpretados de la palabra de Dios. Pero vayamos a él. Entonces Pablo dice que, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Pablo dice aquí, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. Pablo no está diciéndole a los filipenses que van a perder su salvación. No les está diciendo a ellos, preocúpense porque se les va a perder la salvación. No, Pablo les está incitando, les está instruyendo, les está exhortando, o sea, aconsejando a que se guarden como hijos de Dios, a que resplandezcan como luminarias, a que ellos testifiquen que han sido lavados por la sangre del Cordero, a que somos nuevas criaturas, a que ya no hacemos lo que hacíamos antes. ¿Usted cree esto?
Así lo dice la Escritura. Mire, y tengo aquí un texto porque Pablo nos está exhortando a que seamos obedientes al Señor como hombres y mujeres nacidos de Dios. Mire lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice que somos salvos por gracia y que eso no viene de nosotros, sino viene de Dios. Pero mire, para no tomar este versículo solo de todo el texto, yo aquí tengo Efesios desde el capítulo 2 y vamos a leerlo desde el 1 hasta el 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo lo voy a leer lento, hermano, para que usted pueda entenderlo. ¿Ok? Me refiero a Efesios, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Yo sé que el pastor ya estuvo hablando de este tema, ¿verdad, pastor? En el libro de Efesios, en el mensaje que tuvo el pastor. Por eso no quiero profundizar tanto, porque ya el pastor conversó y nos enseñó a través de este texto. Así que vamos solamente a leerlo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos usted y yo antes de que el Señor viniera? ¿Estábamos muertos en qué? En delitos y pecados. Estábamos perdidos. Y esto quiere decir que estábamos bajo ¿qué? Bajo maldición, bajo condenación eterna. O sea, que si nos portábamos bien o ayudábamos al que estaba en la calle y hacíamos algunas obras y nos moríamos, íbamos a ir a la gloria de Dios. Y algunos se murieron haciendo esto y los familiares dicen que el Señor lo tenga en la gloria. ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria si no conocieron a Cristo? La única gloria está en Cristo Jesús. Aplauda para el Rey de Reyes, Señor de señores. Y entonces Pablo dice: recordaos que así andábamos en otros tiempos, dice en el versículo 10, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe? El diablo, Satanás, el mentiroso. Él es el que se pasea en los aires, él es el que está tratando de gobernar las naciones y está influyendo en las naciones. Y todo esto le es permitido. ¿Por causa de quién? El mundo se ha apartado de Dios. Los hombres, nadie quiere servir al Señor. Y el Señor le ha permitido a este ser que esté haciendo todas estas barbaridades en el mundo, en la tierra. Y entonces dice más adelante de que nosotros antes hacíamos su voluntad, pero fíjese donde dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Con qué letra al principio está escrita la palabra espíritu? Y entonces se refiere a qué espíritu. ¿Al espíritu de quién? ¿Al Espíritu Santo? Al espíritu del hombre. O sea, entonces está hablando ahí donde dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, este espíritu maligno que opera dentro de los hijos de desobediencia, están siendo movidos por Satanás. Están haciendo cosas terribles porque dentro de ellos no está el Señor. Ellos no aman al Señor. Ellos aborrecen al Señor, odian al Señor con sus obras. No son hijos de luz, son hijos de tinieblas. Porque están en desobediencia y son hijos de desobediencia. Por eso son mentirosos, por eso son dañinos. Entonces, tiene razón Pablo cuando le aconseja a través de la palabra diciendo que no nos unamos a yugos desiguales. Si nosotros somos hijos de luz, ¿por qué usted se va a mezclar o se va a los jóvenes o tomar una decisión de tener un noviazgo con jóvenes que no conocen a Dios? ¿Por qué usted va a tomar la decisión de emprender una empresa, un negocio donde va a invertir mucho dinero con un hombre o con una mujer que no conoce a Dios, que no tiene temor a Dios? Usted dice, no, pero lo voy a hacer porque yo voy a orar por ella y el Señor la va a cambiar. Mire, matrimonios que se unieron con esta decisión y hasta el día de hoy siguen luchando. Negocios, empresas que iniciaron y hasta el día de hoy siguen peleándose el dinero, porque el que no conoce a Dios tomó la decisión de comenzar a hacer cosas deshonestas. Entonces, por eso nosotros no podemos unirnos a yugos desiguales.
A los jóvenes que están en las edades ya de tener noviazgo, piénsenlo bien, órenle a Dios, esperen el tiempo del Señor. A los hombres y mujeres que están solteros y están pensando tener una relación amorosa, piénsenlo bien, órenle a Dios y pídanle al Señor que les escoja un hombre o una mujer que tenga temor a Dios, que ame a Dios primeramente. No ore diciendo, porque las mujeres a veces, Señor, yo te pido que el hombre que vas a traer a mi vida ahora que tengo la posibilidad de tenerlo, que sea un pastor, que sea un evangelista, o no, mejor que sea pastor, evangelista, maestro, ministro y que sea también profeta. Órele a Dios por un hombre que tenga temor a Dios. Porque en este tiempo hay muchos que son profetas, evangelistas, de todos, y no tienen temor a Dios. Y a eso vamos a ir más adelante. Entonces, fíjese, para aclarar el tema, entonces dice, en los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos. Y dice, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que... pero Dios, dice el versículo 4, lo mismo que los demás, perdón, dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está así entre paréntesis, no sé si en su Biblia está entre paréntesis, en la mía está entre paréntesis, dice, por gracia sois salvos. ¿Por qué recibimos la salvación? La primera cosa fue por gracia, ¿verdad? Y dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Alto allí. ¿Somos salvos por qué? Número 1, recibimos la salvación por gracia. Y lo segundo, por la fe en ¿quién? En Jesús. Entonces, aquí es algo que quiero que usted se detenga en este lugar. Hemos recibido la salvación por gracia. Y la recibimos porque tuvimos fe en ¿quién? En Jesús. Y esto no fue de nosotros mismos, dice la Biblia. La salvación es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Pero, hermano, preste atención a esto. La salvación vino por gracia, pero porque tuvimos fe en ¿quién? Si todavía hay alguien aquí que duda de que Jesús existió, de que el Señor Jesús no murió en la cruz del Calvario, de que tal vez existió, fue un hombre y lo mataron en la cruz, pero eso de que resucitó, eso yo todavía no lo dijeron. ¿Esta persona, este hombre o esta mujer es salva? No. ¿Ha nacido de nuevo? No tiene salvación. Y mujeres y hombres como este que creen que el Señor Jesús simplemente es parte de una historia, que no reconocen que resucitó al tercer día, que todavía están con dudas de que está sentada en la diestra del Padre y que va a regresar por su iglesia. Estas personas pueden durar dentro de las congregaciones 1 año, 10 años, 20 años, hasta pueden estudiar teología y se pueden graduar de teólogos y hasta pueden recibir por otros hombres una iglesia como pastores o como pastoras, o pueden ser evangelistas y pueden hablar de la palabra de Dios. Pero si se mueren, ¿qué cree usted que acontece con ellos? No van a salvarse. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se van a salvar? Porque nunca fueron salvos, porque nunca nacieron de nuevo. La Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es nuestra fe, que ha vencido al mundo. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. Entonces, no puede una persona decir, se puede perder la salvación. No la va a perder, porque el que la recibe no la puede perder. ¿Sabe por qué? Porque ahora dentro de ella opera un nuevo espíritu. Y este es un espíritu con E mayúscula. Está un Espíritu Santo que le dirige. Y ha nacido de nuevo. Y ahora ha recibido el poder y la autoridad para pelear, para batallar, para guardarse para el Señor, para prepararse en el Señor, para ir y predicar la palabra de Dios, para resplandecer como el Señor. Amén. Entonces, dice que no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, porque somos hechuras suyas,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora ya somos hechuras del Señor y ahora somos creados nuevamente para hacer las buenas obras. Y esto es lo que Pablo les recuerda aquí a los filipenses, que ahora son luminarias, ahora somos seres resplandecientes, porque tenemos que resplandecer en medio de la oscuridad, en medio de un mundo tan perverso. Usted y yo somos llamados a resplandecer. Esto no podemos olvidarlo, amados. No podemos olvidar esto. Cada vez que tengamos el deseo de hacer algo tal vez sea por ira o por cualquier circunstancia, pensemos, Señor, yo soy llamado a resplandecer. Y mi esposa en algún momento tal vez le puede contar un poco más el testimonio. Ayer nos pasó una situación y aquella mujer se bajó de su carro, por su boca solamente soltaba era fuego. Y yo en ese momento me sentí algo incómodo por verle todo lo que me decía. Pero yo estaba esperando que se acercara a mí, porque dentro de mi corazón algo me habló, porque mi carne ya tenía ganas también de caer en el campo de ella, porque no cree usted que yo soy Cristo. Yo no caí de allá arriba. Entonces, cuando la miré, yo dije, ojalá se acerque. Y cuando yo tenía preparado en mi corazón, yo dije, cuando se acerque, en inglés le voy a decir, ¿sabe qué, amiga? El mundo no necesita más violencia. El mundo necesita amor, amor, amor. ¿Quieres que te dé un abrazo? Lo más probable es que me corretee por todo el estacionamiento, pero gloria a Dios. Pero esto acontece para recordarme también a mí que he sido llamado a ser luminaria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a esto es lo que se refiere Pablo. Pablo se refiere ahí cuando dice que nos preocupemos, le dice a ellos, preocupaos en vuestra salvación. También nos dice a nosotros, preocupémonos por nuestra salvación. Y mire, leamos nuevamente el texto. El texto dice, Pablo dice, no como en mi presencia solamente, o sea, no testifiquen de que son hombres y mujeres de Dios en mi presencia. No lo hagan solamente delante del pastor, delante de los siervos en la iglesia o delante de los hermanos que le conocen, sino cuando también estén ausentes, porque el Señor nos está viendo. Y Pablo dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocupémonos de lo que hemos recibido de parte del Señor. Y mire cómo lo dice con temor y con temblor. O sea, amando al Señor y meditando y pensando que tenemos una responsabilidad como siervos del Señor. No sé por qué algunos llegan y dicen que nos está llamando Pablo a que nos pongamos pendientes porque nos pueden quitar la salvación. Entonces, si alguien nos puede quitar la salvación, entonces el Dios en el que usted y yo hemos creído es un Dios débil. Y si Él no las va a quitar, entonces no es un Dios perfecto. Y creo que de esto vamos a estar estudiando, porque el pastor ha hablado que va a preparar una serie de estudios profundos, teológicos, en cuanto a la naturaleza de Dios. ¿Ok? Y esto es bueno que usted y yo lo conozcamos. Es bueno que usted lo conozca, hermano. Que usted sepa los atributos del Señor. Cuáles son los que son comunicables al hombre y cuáles no son comunicables al hombre. O sea, cuáles son transferibles al hombre y cuáles no. Y recuerden que les hablé de la santidad. La santidad es comunicable, o sea, es transferible al hombre. Porque la Biblia dice, el Señor dijo, sé santo, porque yo soy santo. Entonces quiere decir que su santidad puede darnos a nosotros. Y no me refiero a su santidad del que está allá en Roma. Porque ese es otro tema. Entonces, que también vamos a tomar el tema, dijo el pastor. Gloria a Dios. Entonces, pero fíjese lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en el corazón del hombre transformado por el Señor el deseo de hacer la voluntad de Dios? El Señor. Entonces, mire esto. Por eso es que a veces yo difiero de algunos hombres y mujeres que dicen ser hijos de Dios y se jactan de decir que son ministros del Señor, porque con su boca hablan muchas cosas de Dios y tal vez hacen algunas obras como del Señor, pero con sus actitudes dicen todo lo contrario.
Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a todos, a todos, a todos. Porque a veces con nuestra boca hablamos mucho del Señor y ministramos las cosas del Señor, pero nuestras actitudes hacen lo contrario. Y el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas bien, porque Él es el que pone en nosotros el sentimiento de querer mejorar. Hermanos, mire, la santidad no llega así de un solo momento en la vida del creyente. Esto es algo que va así, como el peldaño. Mire, dibújelo en su mente, es así. Por eso este cantante marino decía, vamos escalando peldaños, ¿verdad? Así es. Tenemos que ir subiendo de niveles, pero no de estos niveles como dice por allí los rababapus. ¿Sabe cuáles son los rababapus? Los morenitos dominicanos que dicen que se están transformando, que están en otro nivel. No se trata de ese nivel. Se trata de que nosotros cada día tenemos que fortalecernos espiritualmente y tenemos que madurar espiritualmente. La iglesia, mire hermanos, una iglesia madura es una iglesia poderosa, amén. Una iglesia poderosa, fortalecida, unida. Porque cuando maduramos en el Señor, entonces estamos unidos en el Señor. Cuando en la iglesia hay hombres y mujeres, y una gran cantidad de hombres y mujeres maduras, somos ayuda al pastor. Somos ayuda a los ministros. Somos ayuda a los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Somos de bendición porque somos maduros espiritualmente. Amén. Ya vamos a ver ahora lo que dice Pablo aquí, porque tenemos que ser maduros. Dice entonces que, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, y lo hace por su buena voluntad, porque nuestro Dios tiene la buena voluntad porque Él es la voluntad buena. Él es el que nos hace y nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de hacer las cosas buenas. Las cosas malas y las cosas vanas, la vanidad, siempre te van a estar tocando la puerta, así, para que le abras y le dejes entrar. El mundo va a querer llevarte nuevamente a lo que hacías antes. Las tinieblas te van a querer llevar a lo que hacías antes. Tu misma concupiscencia, lo llama la Biblia. O sea, lo que está dentro del hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, quiere que pequemos, quiere que vayamos a hacer las cosas mal. Y no solamente son los jóvenes, porque a veces pensamos, oh, los jóvenes, porque son jóvenes, son más débiles. Mire, hermanos, hombres ya de ciertas edades han caído, predicadores famosos han caído, pastores famosos han caído. Y de los pastores, los que no caen por problemas con mujeres, caen por problemas de dinero y así sucesivamente. Entonces, todos tenemos el llamado a guardarnos para el Señor, a madurar espiritualmente, pero a tener una comunión personal con el Señor, una comunión personal con el Señor, una búsqueda constante con nuestro Padre. Conversemos con Él constantemente, hablemos con Él. Él nos espera. Siempre les digo, todos tenemos una cita con el Señor a diferentes horas del día. Asistamos a esa cita. Mire, a veces decimos, tenemos una cita con un juez. ¿Quién la pierde? No todo el mundo la pierde, porque sabemos que eso va a traer consecuencias y consecuencias terribles. Oh, pero ¿cómo perdemos la cita con nuestro Padre? Que Él es el Todopoderoso. Estamos como que imagínese a un habitante de una región donde hay un monarca, donde hay un rey, y él se preocupa por hablar con los soldados, pero el rey le da una cita y él la pierde. Dice, oh, después hablo con el rey en otro momento. Por ahora necesito hablar con los soldados. Nada hay imposible para el Señor, hermano. Nada hay imposibles para el Señor. A mí no se me puede olvidar nunca que nada es imposible para el Señor. Y hablamos en estos días, el pastor decía, yo veía imposible que su esposa y sus hijos llegaran y que parte de su familia llegara acá. Y ustedes conocen el testimonio. Nada es imposible para el Señor. Entonces, mire lo que dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, Pablo les dice a ellos que todo lo que hagan, lo hagan como sin murmuraciones y sin contiendas. Hermanos, mire, la murmuración y la contienda es algo terrible. Es una enfermedad terrible cuando esto se está manifestando en una congregación. La murmuración es tan terrible que destruye amistades, destruye relaciones, divide familias, divide iglesias, acaba hasta con ministerios. Y de hecho, hasta hace que algunas personas pierdan sus trabajos por la murmuración. ¿Sabe cuántos compañeros de trabajo comienzan a murmurar de otro compañero de trabajo? Y por causa de esta murmuración se enteran los líderes o los gerentes o los managers de las empresas y por eso lo echan a la calle. Solamente por la murmuración. Y dice después también, y por las contiendas. Y esto es lo que ha dividido muchas iglesias hasta el día de hoy. Murmuraciones y contiendas. Pero ¿sabe por qué se producen las murmuraciones? Muchas veces por celos. Y las contiendas se producen también por los mismos celos. Pero ¿sabe por qué? Porque no nos estamos amando. No nos estamos amando. Y esto tiene que fortalecerse dentro de la congregación. El amor entre hermanos. Yo les decía en estos días atrás, no puede ser posible que haya iglesias donde hay 30 o 25 mujeres y de las cuales solamente 5 se las llevan bien y las otras 20 no se las llevan bien. Oh, pero dentro de la congregación todo es como una máscara. Oh, la hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermana? Dios le guarde. Oh, la hermanita, Dios te ama. Oh, hermanita. Y cuando se acaba el servicio, cuando salen, comienzan las puñaladas. No puede ser posible que hayan hombres también que dentro de la congregación entonces ven a los otros hermanos y, oh, ¿por qué él sí? Oh, ¿por qué a él sí le permiten esto y a mí no? Oh, ¿por qué aquel hace esto y yo no? Oh, pero yo lo hago mejor que él. No, pero yo puedo estar por encima de él. Y allí comienzan las murmuraciones y todo esto lleva a una contienda. Es que se nos olvida que el que lleva y el que tiene el control y el dominio de esta congregación es el Padre. Es que se nos olvida a veces que Él es el que está aquí en este momento y Él es el que pasa revista aquí dentro de la congregación. Es que se nos olvida que Él nos conoce a todos y ve todo lo que acontece dentro de la congregación. No se nos puede olvidar. Mire, es triste cuando un hermano decide irse de la congregación. ¿A cuánto nos entristece cuando un hermano se va de la congregación? ¿Cuántos lloramos? ¿Cuánto nos acercamos a estos hermanos? A visitarles, a escucharles, a pedirles perdón, hermano, porque no somos perfectos. Tal vez hacemos con nuestras propias actitudes algo que cree un sentimiento negativo en el corazón de un hermano o de una hermana y por esto él decida, ya me voy. No sabemos qué tantos problemas trae este hermano cada vez que viene a la congregación o esta hermana. Y tal vez viene tan cargado de lo que trae que cuando pasa por esa puerta, tal vez comienza a ver lo negativo y no lo positivo. Esto debemos pensarlo constantemente. Pero no tomemos la decisión de decir, si se fue, se fue. ¿Qué vamos a hacer? O si el Señor lo trajo, el Señor se lo llevó, en algún momento lo va a volver a traer. Todos, la iglesia completa, todos tenemos el llamado a orar por este hermano. Si usted ve a su alrededor y dice, falta el hermano tal, falta la hermana tal, no ha venido, voy a orar por ella. Y si le conozco, tengo su contacto, voy a contactarme con ella. Voy a hablar con ella. Mire, a veces queremos dejarle todo el trabajo al pastor para después decir, el pastor no hizo esto y por eso pasó aquello. La esposa del pastor no hizo aquello y por eso pasó esto. Y aquí somos hombres y mujeres que tal vez muchos tenemos años en esta congregación. Entonces, somos llamados a
alumbrar, a iluminar. Mire, cuando Daniel estaba orando y llegó el ángel, vino el ángel Miguel, perdón, el ángel Gabriel a él. Y le dijo, le declaró, le dejó saber a Daniel que desde que él había dispuesto su corazón a servir al Señor y a clamar a él había sido enviado. Cuando ya él rechazó todo, él había enviado, el ángel, el Padre había enviado ya a Gabriel para llevar el mensaje. Pero le dijo, pero luego en el viaje, ¿quién se interpuso? ¿El príncipe de quién? ¿Verdad? Ahí le da el nombre de una nación. ¿Sí la recuerda? El príncipe de Persia. Tendrá razón un hermano cuando dijo que la película del príncipe de Persia tenía un trasfondo extraño. En lo espiritual sabemos quién era el príncipe de Persia, o de Persia, perdón. Bueno, ¿quién se quedó luchando contra el príncipe de Persia? Gabriel. Exactamente, Miguel. No pasa, a veces también yo me equivoco. ¿Quién se quedó peleando con el príncipe de los aires, con el ángel quién? El ángel Miguel. Y Miguel siempre en la Biblia sale como el ángel ¿qué? Como el ángel guerrero. Y usted escuchó que Gabriel le dijo, yo estaba allá, pero Miguel le dije que se fuera, que yo iba a pelear. Pero Miguel no me dejó, entonces tuve que venirme. Pero cuando regrese voy a arreglar cuentas con Miguel, porque ¿cómo es que él cree que él es el único que pelea? Yo no. No. Gabriel siempre ha sido el ángel mensajero, llevando el mensaje. Gabriel estuvo con quién? Primero visitó a quién? A María. ¿Visitó después a quién? Y mire, aquí también, y hay mucho antes de esto, estaba hablando con Daniel, con el profeta. Pero vemos al arcángel, este ángel fuerte guerrero, peleando y aún así batallando contra Satanás. Y sin embargo, en el libro de Judas, cuando él estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda. Porque dice la Biblia que él no profirió maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Esto nos tiene que enseñar a nosotros que nosotros a veces queremos tener más autoridad que los ángeles y que el Señor. Y queremos a veces decir, yo te reprendo, Satanás, no sabiendo que nosotros no tenemos esa. La Escritura dice que el Señor es el que va a reprender, porque el Señor es el que tiene el poder y la autoridad para reprender. La iglesia ha recibido una autoridad, es cierto, pero es una autoridad para predicar el evangelio, una autoridad para ir, para ministrar las cosas del Señor. Y cuando Satanás se presenta, los demonios se levanten, lo que sea, nosotros tenemos la autoridad, sí, para en el nombre del Señor Jesús decirle que se vaya. Pero tenemos que pedirle al Señor que sea Él. Padre, en el nombre del Señor Jesús, reprende las tinieblas. Echa fuera tú todo. Porque Él es el que controla todo. Él es el Padre, hermanos. Él es el que tiene el poder. ¿Sabe qué? Y por eso a veces algunos hermanos se molestan conmigo cuando dicen que le tengo, písale la cabeza al diablo y písale y machúcale la cabeza al diablo. ¿Qué vas a estar machucando la cabeza a quién? Si son espíritus por amor a Cristo. Y nosotros somos carne. Voy a atar al diablo en el nombre de Jesús en este momento para poder ir. ¿Cómo tú vas a sacar al diablo? Pero todo esto son malas enseñanzas. ¿Sabe por qué? Por causa de no leer la palabra de Dios. Entonces, y esto también ha producido murmuraciones en las congregaciones. Que yo veo la Biblia de una manera y los hermanos la ven de otra. Hermanos, mire, le voy a decir una cosa. A mí el Señor me ha dado la oportunidad y le voy a decir porque ya vamos a terminar por la misericordia de Dios. Yo salí luego de haber sido casi 12 años evangelista de una iglesia pentecostés. Hasta el día de hoy son mis hermanos, los amo en el Señor. Y hace días atrás le mostraba yo a mi hermana Antonia que me enviaron un certificado agradeciéndome. Nosotros siempre siguen siendo nuestros hermanos. Aprendí mucho con ellos. Y el Señor me dio la oportunidad después que salí de allí, estar en una iglesia bautista. Y hasta el día de hoy estoy en contacto con mis hermanos y nos amamos como hermanos. Y yo aprendí mucho de mis hermanos. Y son una bendición. Y luego vine a esta nación y he estado sirviéndole al Señor aquí.
Señor me ha dado la oportunidad de estar allí a la par con dos ministros del Señor, con dos hombres de Dios, aprendiendo de las virtudes y de los errores de cada uno de ellos. Yo no tengo con qué agradecerle tanto al Señor por su misericordia. Pero déjeme decirle que en todo este tiempo el Señor me ha enseñado que debemos todos ser humildes en todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y que nada lo hagamos por contienda ni por murmuraciones. De las fallas de mis hermanos aprendo y también aprendo de sus virtudes, pero de sus fallas aprendo para que no acontezca, pero de sus virtudes aprendo, ¿sabe para qué? Para seguir creciendo espiritualmente. Y usted vino aquí a aprender, amén. Gloria a Dios. Si el Señor lo ha traído aquí para que usted crezca espiritualmente, aprenda espiritualmente. No murmuremos, hermanos, de que, aquí en esta iglesia hace falta esto y esto. No, ¿sabe qué? Sí hace falta, porque todas las iglesias le hacen falta muchas cosas. Oremos al Señor. Pongámonos al servicio, exactamente. ¿Ah? Que cuando digan como en los comandos militares, cuando nombren Lorenzo Vivero, uno haga presente, aquí estoy. Dígame, ordene, ¿a qué voy? ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué debo hacer? Porque a eso hemos venido aquí. No venimos a puro recibir y a pedir y a recibir. No porque la iglesia le dé ayuda monetaria, algo, no me refiero a esto. Me refiero a que usted no vino al pueblo del Señor solamente a pedirle al Señor, a pedirle. Hemos venido a dar para el Señor y a dar de lo que no tenemos, porque aún nuestra vida no nos pertenece. Amén. Entonces, no puede haber contienda ni murmuraciones dentro del pueblo de Dios. Porque mire lo que dice Pablo, para que sea